¿Cómo se imagina el último día? O sea, ¿qué le gustaría hacer el último día? ¿Cómo se imagina su último día? A la una. A la una. A la una se marcha. Fuera. ¿Qué va a pasar? Yo no sé. Es la gran incógnita. Y yo lo que estoy haciendo es poniendo mi límite. Ya se acabó ya. Ahora, ¿qué vendrá? No sé. Es el problema del deterioro humano, coño. Se va jodiendo uno. ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene ahora? ¿Cuántos años? La vida del pintor cubano Waldo Ballart ha sido apasionante. Cuñado de Fidel Castro, orgulloso traidor a la revolución después, amigo de Andy Warhol en Nueva York, casado con 3 mujeres, amante de César Manrique aquí en España y maestro del arte geométrico. Casi 94 años, los hubiera cumplido hoy mismo, pero Waldo Ballart ya no quería vivir más. Estaba bastante deteriorado físicamente y ha optado por la eutanasia. Justo antes hemos hablado con él. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 10 de febrero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Soy consciente de que estamos ante un tema complejo, el de la eutanasia. Entiendo que es una cuestión incluso moral, ¿no? De cada uno a la hora de mostrarse más o menos favorable a la eutanasia, pero independientemente de esto, me parece muy interesante en cualquier caso qué es lo que puede llevar a una persona a optar por esto, a querer morir, y cómo se enfrenta uno a una muerte que es elegida. ¿Y le da miedo a la muerte? No. Me da miedo seguir viviendo. ¿Por qué? Porque estoy deteriorándome. ¿Entiendes? ¿Qué tienes enfrente? Que te vas deshaciendo. Esa es mi verdad. Mi compañero Rodrigo Terrasa es el periodista del Mundo que ha entrevistado, que ha estado con Waldo. Hola, Rodrigo. Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Rodrigo, el protagonista de la historia que vamos a contar hoy, se quería morir. Sí. Ahora ya sí. O sea, creo que después de 93 años lo tenía muy claro. ¿Cómo ha sido para ti, Rodrigo, pasar con él unas horas justo antes de ese momento? Pues para mí ha sido una de las entrevistas más increíbles que he hecho nunca en mi vida. O sea, contactaron con nosotros el lunes pasado, porque Waldo Ballart, que creo que para el gran público no es un personaje muy conocido, pese a que tiene una historia de la que hablaremos luego apasionante, había decidido poner fin a su historia. Y creo que como en el último momento tuvo una necesidad de despedirse. Yo creo que despedirse de un mundo que él exprimió como nadie, y un buen amigo le sugirió conceder una última entrevista. Tuvimos la suerte de que nos eligieran a nosotros, entonces un poco aceleradamente fuimos el martes a su taller, a su estudio, que está en Antón Martín, en Madrid, y tuve pues el privilegio de charlar con él durante más de 2 horas sobre su vida y sobre su muerte. Al final es curioso, ¿no? Porque íbamos un poco con hablar de su muerte y lo que hicimos fue sobre todo hablar de su vida. La historia de Waldo, su vida, básicamente, ha sido auténticamente apasionante. Empezó en Cuba en el año 1931 y le siguieron después años pues bastante convulsos, ¿no? en la isla. ¿Cuál fue su relación con los Castro, Rodrigo? Porque la tuvo y además bastante estrecha. Llegaron a ser familia. Bueno, él conoció a Raúl Castro. Él nació en Cuba, en un pueblo que se llama Vannes, en Cuba, y se trasladó a La Habana para estudiar, y allí compartió piso. Él tenía una habitación, y en la habitación de enfrente compartían baño con Raúl Castro, y él hablaba de él como un gran amigo. Y después su hermano mayor, el hermano mayor de Waldo, estudió con Fidel, y a través de esa relación Fidel acabó conociendo a su hermana, que fue su esposa durante 7 u 8 años, creo, su hermana Mirta, creo que se llamaba, y tuvieron un hijo, Fidelito. Entonces, Waldo y Fidel fueron cuñados, y Waldo hablaba muy bien de Raúl Castro, pero muy mal de Fidel. O sea, lo presentaba, bueno, pues esto como lo que era un dictador, y como sobre todo un personaje muy autoritario y muy egocéntrico. ¿Y qué tal, cómo era Fidel Castro? Fidel nunca fue mi amigo. Él va a lo que él piensa, a lo que él cree, y lo impuso. Todavía Cuba está sobre lo que impuso él. ¿Fue un dictador, Fidel Castro? ¿Cómo? ¿Fue un dictador, Fidel Castro? Total.
total. Yo no pude nunca tener una relación con él y creo ahora que estoy hablando contigo por su matiz dictatorial. Pensaba que me quería imponer lo que él quería, yo ahí no voy. ¿Cuántos años estuvieron Fidel y su hermana? ¿Cuántos casados? Como 7 años, 7, 8 años. Tuvieron el hijo, etcétera. Tuvieron un hijo. Que después lo mató. ¿Quién a quién? Raúl Castro al sobrino. ¿Ah, sí? Claro. No sabía yo. Estaba en una institución gubernamental, Fidelito, porque había tenido un problema mental. Dicen que se tiró por la ventana. Entonces, abajo había ya una ambulancia, un médico, para certificar su muerte. Si vamos siguiendo la cronología de su vida, la vida de Waldo, la Revolución Cubana pues le obliga a dejar atrás su país e irse a Estados Unidos como otros muchos cubanos. Ahí llega un momento que creo que es clave, se hace artista, y es cuando conoce y cuando se empieza a codear nada más y nada menos que con Andy Warhol. Bueno, Waldo abandona Cuba en el 59, cuando llega la revolución, y él trabajaba para una organización gubernamental, se sintió en peligro y él cuenta que abandonó la isla en el último vuelo que salió de allí. El piloto se negó y alguien le puso una pistola en el pecho y le dijo despegue, y despegaron. Y entonces, bueno, él huye de Cuba y se instala en Nueva York, y ahí es cuando él entra un poco por primera vez en contacto con el mundo del arte, porque hasta entonces había estudiado, le interesaba, pero había estudiado finanzas para poder sobrevivir en Cuba. No le iba mal, era de buena familia, tenía dinero, por eso se puede permitir viajar hasta Manhattan, y allí, pues eso, en los locales de ambiente, conoce pues Andy Warhol, conoce a de Kooning, conoce a Pollock, se introduce en un mundo, empieza a ir a la escuela del arte del MoMA, y bueno, es que es inagotable, o sea, empieza a experimentar un poco con el pop art, con el arte más abstracto, dice que se da cuenta de que eso le conduce a un tormento que solo podría acabar con su suicidio, con lo cual se va enfocando toda su labor hacia lo que él llamó el concretismo y lo que él bautizó como orden axiomático, que es una cosa que creo que no tenemos tiempo suficiente en este podcast para que te lo explique, porque yo no fui capaz en su estudio de entenderlo del todo, pero bueno, es como un arte muy geométrico, que es en lo que él dedicó prácticamente toda su carrera. Hubo atracción, en el sentido de que yo era joven, es decir, Andy Warhol era joven también, pero iniciamos una buena relación. ¿Y le gustaba como artista, Andy Warhol? ¿Le gustaba como artista? No, nunca. Nunca. No comprendí el arte de él, ni sigo sin comprender. Entonces, todo aquel idilio con Nueva York, con Manhattan, con el Soho, se termina a principios de los años 70, en aquella década, que es cuando viene a España a trabajar en la empresa de su hermano, que nada tenía que ver con el arte, sino con las finanzas, que él, en definitiva, es lo que había estudiado. Pero Waldo vuelve al arte, vuelve a él gracias al pintor y escultor canario César Manrique. Sí, en España me encontré, yo cuando vine a España era muy amigo de César Manrique. ¿Y César fue uno de sus amores? ¿O no? ¿César fue uno de sus amores? ¿Cómo? Que si César Manrique fue uno de sus amores. Fue un gran amigo. Puede decir, pues también amores, pues sí. Sí, a mí me habían dicho que había sido pareja de César Manrique. No sabía muy bien cómo introducir esto en la entrevista. Él me habló de él como un buen amigo. Le pregunté si había sido algo más que un amigo y me confesó que sí, que había sido al final uno de sus grandes amores, que había estado casado con 3 mujeres, decía con una cubana que era una arpía, una británica muy, muy guapa y una americana que era tonta, eso decía él. Pero sí, luego creo que confesaba esto, que había tenido parejas, tanto hombres como mujeres. Tú imagínate un personaje como él decía que se había ganado la vida en Nueva York por la cara, porque era muy guapo, tenía dinero y imagínate en los años 60 en ese ambiente la vida que pudo tener alguien como él. Esta ha sido, que se dice pronto, la vida apasionante de Waldo Ballart. Una vida que ha terminado en su casa, que era también su estudio, donde pintaba, y ahí es donde le fue practicada la eutanasia, unas horas después precisamente de esa entrevista cuyos fragmentos estamos escuchando. Waldo se fue rodeado de unos amigos tras compartir concretamente un whisky, unas croquetas y unas tamburiñas. Sopló las velas por última vez y adiós. Rodrigo, claro, sabiendo todo esto, sabiendo que tú has estado con él, ¿qué es lo que ha llevado a Waldo a querer morir?
yo fui casi pensando, a este hombre yo le voy a convencer para que esto no tiene sentido, porque se va a morir, si está estupendo, si sigue pintando, si... Y es verdad que salí de allí plenamente convencido de que tenía todas las razones del mundo. Él, por lo visto, en los últimos meses ya había tenido un deterioro físico muy acelerado. Él vivía solo aquí en Madrid y cada día se levantaba y pintaba todos los días. Pero había dejado de poder hacer eso. Necesitaba ayuda para levantarse, necesitaba ayuda para pintar. Casi siempre ya salía de casa en silla de ruedas y tenía una mente tan lúcida que no quería... que quería poner fin a esto antes de que el deterioro fuera... Decía, es que me estoy deteriorando a una velocidad de cojones, decía él. Y lo veía como muy evidente. Yo cuando le decía, ¿pero por qué ahora? Y me decía, ¿pero no ves que me estoy deshaciendo? O sea, decía él. Entonces, claro, es tan consciente del fin y del principio del fin que prefería tomar la decisión final él. Y al final ves, bueno, alguien que ha vivido todo lo que ha vivido este señor durante casi un siglo, pues creo que tiene todo el derecho del mundo a marcharse cuando se le antoje. ¿Y se marcha feliz? ¿Cómo? ¿Es feliz? No, tengo un pesar. Dejar a todos mis amigos, vaya, eso lo siento. Pero es así, no hay otra. ¿Y se marcha con...? Algunos datos importantes que siempre ayuda el contexto. Desde el año 2021 la eutanasia es legal aquí en España y según el Ministerio de Sanidad 1.500 personas han solicitado acabar con su vida pues de manera asistida, ¿no? La gran mayoría tenía más de 70 años y eran pacientes de enfermedades oncológicas y también neurológicas. 1 de cada 4 personas, es importante, fallece, esto es lo que dicen los datos de Sanidad, antes de recibir la eutanasia. Cuando se publique esta entrevista... ¿Cómo? Cuando se publique esta entrevista, usted ya no estará. No. ¿Hay algo que quiera decir? ¿Cómo? ¿Hay alguna cosa que quiera decir que no haya dicho nunca? Se me obnubila el pensamiento. No sé. Es decir, no quiero sufrir. Más allá de todos los datos, Rodrigo, que son, en fin, fríos, Waldo, ¿cómo se enfrentaba a la muerte? ¿Cómo estaba él, no sé, anímicamente, cómo estaba él de espíritu antes de ese momento? Mi sensación al principio era como que todo lo hablaba desde mucha frialdad, siempre introducía bromas, hacía como el gesto de como una jeringuilla llevándosela al brazo y me decía, pero bueno, que no va a ser heroína, ¿qué tal? Todo lo intentó contar un poco desde la distancia, pero después de 2 horas de charla... Creo que al final me decía, bueno, es que Rodrigo, me estás metiendo todo el rato el dedo en la llaga. Y acabó muy emocionado. O sea, yo creo que lo que a él sobre todo más le afectaba de su propia muerte es el dolor que dejan los demás. Era como me decía que no creía en nada, que no creía en Dios, pero sí tenía mucha curiosidad por el abismo al que se enfrentaba, ¿no? Pero sobre todo el gran pesar que él tenía, que yo creo que era un poco la justificación de fondo de la entrevista era, pues eso, dejar a sus amigos, porque él estaba rodeado de un montón de artistas, de chavales jóvenes que habían venido de Latinoamérica, de un grupo de amigos venezolanos que le cuidaban cada día, y yo creo que eso era su gran pesar, y es como la gran reflexión que deja al final. Pero tenía muy claro que... Él dice siempre, ¿no?, que todo el camino, toda su carrera había sido una búsqueda y que ya no le quedaba ya nada que experimentar. Es como abrirme a un abismo. Pero un abismo que tengo que hacerlo. No tengo otro remedio. Y no sé, me dice preocupación, pero ¿le genera pena, por ejemplo, marcharse? ¿Cómo? ¿Pena? ¿Le da pena marcharse? No. O sea, Pena me da por los que quedan. ¿Qué le queda por hacer de aquí a mañana? ¿Cómo? ¿Qué le queda por hacer de aquí a mañana? ¿Qué me queda por hacer? ¡Morirme! Pues nada más. Muchísimas muchas gracias. gracias. Nada, a usted, ha sido un placer. Esta es la historia de Waldo Ballart. Hoy hubiera cumplido, como decíamos, 94 años. Rodrigo, gracias. Pues muchísimas gracias. Para mí la verdad es que ha sido un privilegio conocer a un personaje así. Rodrigo Terrasa ha hecho posible este episodio del Mundo al Día, que, como sabes, es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web y en las principales plataformas de audio en la que, si quieres, pues tienes la opción de suscribirte. Mañana martes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.